Si hasta el día de hoy ninguno de tus proyectos personales ha funcionado, ninguna relación de pareja ha podido seguir adelante, quizás es momento de que te pares y te preguntes, ¿será que no hay nadie compatible conmigo y con mis proyectos personales? ¿Será que he nacido en la época equivocada? ¿O será que hay algo en mí que me impide amar y aceptar a la otra persona por quien es? Hola, yo soy Nawal, soy psicóloga y psicoterapeuta de parejas y de familias y hoy vamos a hablar de por qué ninguna de tus parejas te satisface. ¡Empezamos! Antes de comenzar te tengo que dar dos noticias, una mala y otra buena. La primera y la mala es que pese a que nadie consigue satisfacerte en el terreno interpersonal o en el de pareja, lo cierto es que el problema no lo tienen ellos o ellas. Ahora bien, la buena noticia es que hay muchos factores que inciden en la satisfacción o en la insatisfacción y de hecho ninguno es grave. Que sí, que yo te entiendo, que sería genial vivir en un mundo ideal y perfecto, en el que las cosas encajasen, en el que no hubiese ambigüedad y en el que todo fuese concreto. Y bueno, si conseguimos encontrar a nuestra media naranja, ya ni te cuento. Pero lo cierto es que los humanos hemos aprendido que no hay nadie que vaya a satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras expectativas por completo. Toda relación va a suponer cierto grado de insatisfacción. Y es que la expresión por completo es la que marca la diferencia. Ahora sí, vamos a pasar con las 5 variables que hacen que tú estés particularmente insatisfecho en las relaciones de pareja. 1. Sobrevaloras el amor. Probablemente tienes una idea tan elevada del amor romántico que tus expectativas son muy grandes y exigentes y de esa forma nadie puede encajar en ellas. Lo cierto es que todas las relaciones, las de pareja incluidas, generan situaciones incómodas o respuestas que no nos terminan de convencer, de satisfacer o de gustar. Y claro que nos gustaría que fuese de forma diferente. Pero lo importante en cualquier tipo de relación es que al poner en balanza lo negativo y lo positivo pese más. A ver, todos sabemos que no somos la pareja ideal y tú tampoco. Y por eso no pasa absolutamente nada. 2. Vives en un estado de insatisfacción crónico. En la sociedad actual, sobre todo la occidental, se nos exige a querer más, a tener más, a desear más y ser más. Así pues, parece que solo valoramos aquello que deseamos y todavía no hemos logrado. Por un lado está muy bien porque nos insta a crecer, pero también nos puede estancar. Los bloqueos provienen de la falta de seguridad y de la falta de autoestima. Cuando estamos en una relación de pareja, esto se lo ponemos al otro, lo proyectamos en el otro, lo miramos y pensamos, madre mía, no es lo que esperaba, madre mía, cuántos defectos, madre mía, esto no puede seguir así, tenemos que dejarlo. Así, claro que ninguna relación va a llegar a buen cauce. 3. Si tienes depresión, es probable que ninguna pareja te satisfaga. La depresión no se muestra siempre como tristeza, falta de interés, falta de ganas o de energía. Lo cierto es que la depresión tiene muchas caras. Por ejemplo, en la depresión sonriente vemos mucha ambición, muchas ganas, mucha motivación, mucha energía, pero una incapacidad para disfrutar de las cosas positivas de la vida. 4. Una fase sin cerrar. Lo cierto es que cuando hay una insatisfacción continua en las relaciones de pareja, es probable que haya un deseo inconsciente de no crecer. Veréis, cuando somos adolescentes normalmente nos sentimos por un lado como adultos, grandes, autónomos, capaces, responsables, pero también nos sentimos como niños asustados y perdidos. Si para cuando hemos llegado a la edad adulta estas dos facetas no se han convergido, no se han integrado, es probable que las proyectemos como expectativas imposibles en las relaciones de pareja. ¿Cómo? Pues esperando que el otro nos provee de amor desmedido e incondicional, como haría un padre o una madre, es decir, que el otro se haga cargo de nosotros. Y cuando la otra persona se niega a adoptarnos, pues decidimos que esa persona no es la adecuada, no es lo que estábamos buscando. Lo dejamos con esa persona y buscamos a alguien nuevo y así una y otra vez. 5. Intentas complacer a otros.
Lo cierto es que las personas nos movemos en diferentes entornos y en estos hay expectativas. Algunas las podremos satisfacer, otras las vamos a frustrar, es decir, no las vamos a cumplir. Pero en el terreno familiar, las expectativas pueden convertirse en exigencias y muchos hijos se ven envueltos en una búsqueda incesante de ese perfil, de ese modelo de persona ideal y fantástica que vaya a cumplir las expectativas y exigencias de ese padre o de esa madre tan exquisita. Spoiler, no existe, es una trampa. Hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado y servido. Si es la primera vez que nos ves, recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario y compartir este vídeo con cualquier persona que tú consideres que le vaya a servir. Nos vemos muy pronto. Bye bye.